Correcto. Entonces, vamos a ver si ven mi pantalla. Bueno, ven mi cámara, eso sí, ¿no? Aquí está el globo. Entonces, aquí está el globo. ¿Ves? Aquí está el globo. Ya, muy bien. Acá se van a manifestar propiedades de los gases, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que existan lo que se llama la presión, el volumen, ¿sí? Que es el espacio que ocupa, y también una cierta temperatura. De hecho, ahorita como le he metido aire de mis pulmones, está un poco caliente, ligeramente, tampoco tan caliente, ¿ya? Presión, volumen y temperatura son importantes magnitudes que ustedes deben, digamos, manejar en el tema de los gases. Ocurre algo, por ejemplo, si se reduce el volumen, si se aumenta la presión, ¿sí? Si se aumenta la temperatura, ¿ya? Esas cositas, ahorita vamos a conocerlas. Bueno, comparto entonces de nuevo la pantalla. Correcto. Vamos a ver por acá. Listo. Entonces, la teoría cinética de los gases, voy a apagar mi cámara para mejor fluido de datos, explica pues lo que sucede. Esta es una teoría acerca de lo que sucede dentro del globo con el gas que en este momento le he traspasado, que presumiblemente es una mezcla de dióxido de carbono, probablemente con otros gases del aire, que ya estaban dentro del globo, ¿no? Porque tampoco el globo estaba total y absolutamente desinflado. Bien, entonces es una teoría para explicar. Sigamos. La teoría cinético-molecular. Por lo tanto, como es una teoría, vamos a recurrir a un concepto que es el de gas ideal. ¿Ya? Gas ideal, ¿qué quiere decir? O sea, no es real. Los gases realmente no se comportan así. Sin embargo, si tú entiendes esto, vas a poder comprender los gases reales. Existen conductas muy cercanas a los gases ideales. Por ejemplo, me refiero en este caso a gases tales como el oxígeno. A bajas presiones se comporta como un gas ideal. El nitrógeno también sigue la ley de los gases ideales. El helio es un ejemplo muy muy interesante, el helio. Y el neón también es un gas. Y por supuesto, ¿no? Es uno de los gases nobles. De hecho, en la tabla periódica hay toda una familia, ¿no? Que es la de los gases nobles, que justamente son gases que no aceptan convertirse con otros. Muy bien. Correcto. Entonces, bueno, un gas está formado por moléculas o átomos en movimiento, ¿de acuerdo? Las moléculas de los gases están muy alejadas, las moléculas chocan unas con otras, correcto. Las moléculas no ejercen fuerzas entre sí, cada molécula es independiente y la temperatura de un gas es una expresión directa de la energía cinética de las moléculas. La temperatura tiene que ver entonces con la energía, ¿sí? Luego este concepto de energía vas a ver que se vincula mucho al tema del calor. Por acá tengo un material que quisiera compartirte, que es justamente el tema del calor. A ver, por favor. Este de acá. El experimento de Joule. Seguramente lo han visto. Quisiera un poquito adelantar esta teoría, ¿no? Esto, bueno, tiene más que todo que ver con física. Miren. El calor se conoce como energía térmica, se define como la energía que se transfiere entre dos cuerpos. A ver, vamos a ver.
en virtud de una diferencia de temperaturas entre ambos, ¿no? Eso es el calor en transferencia. La unidad que se usó para medir el calor fue la caloría, definida como el calor que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua, de 14 a 15, de 14.5 Celsius a 15.5 Celsius. Mientras que el Joule se utilizó como una unidad para medir el trabajo. Ya sigamos. El trabajo y el calor eran interpretados como dos conceptos separados. Sin embargo, Rumford sugirió que el calor tiene un aspecto mecánico, por lo que debería existir una conexión entre estos conceptos. Trabajo y calor, eso es lo que van a vincular. Entonces, Joule determinó la equivalencia entre caloría y Joule, igual la conocida como equivalente mecánico del calor. Ya, con este experimento vas a entender algo de los gases, aunque aquí se va a aplicar al agua, ¿ya? Miren, por favor, ¿ya? ¿Qué es eso? Es un conjunto de paletas, como una especie de licuadora o de batidora. Lo que ves acá son paletas que van a rotar. Estas paletas van a dar vueltitas. ¿En dónde? En un frasco, en un beaker. Están en un beaker. Y luego el joven va a medir la temperatura. ¿Ya? Mira. Bueno, pues a continuación se busca recrear el experimento de Joule. El experimento de Joule consiste en dejar caer dos cuerpos que hacen girar unas aspas en el interior de un recipiente que contiene agua. Al empezar a girar las aspas se genera fricción en el agua que está dentro del recipiente, haciendo elevar su temperatura 1 grado centígrado. En este caso la temperatura inicial es de 36.1 grados centígrados. Al finalizar el experimento y por un breve periodo de tiempo, la temperatura final es de 36.2. Cabe mencionar que el experimento se tuvo que realizar varias veces hasta que se pudiera apreciar el aumento de la temperatura. Ya lo viste, subió, ¿no? Está 36.1, subió ligeramente a 36.2. ¿Ya? En base a esto, ¿qué podemos decir? Díganme qué indica la temperatura. Bajo este experimento, en estas condiciones, lo que has visto nomás, ¿no? Considerando que la materia está hecha de partículas. ¿Qué crees que indica la temperatura? ¿La temperatura qué mide? A ver si me colaboran. ¿Qué mide la temperatura? ¿Qué creen ustedes que mide la temperatura? Es el movimiento. El movimiento. ¿De qué? De las partículas. La temperatura, ¿qué hace? Mide el movimiento de las partículas. De tal forma que si las partículas se mueven más, la temperatura va a subir. Y si las partículas se mueven menos, la temperatura va a bajar. ¿Ya? Este se llama el experimento de Joule, con el cual se comprenden estas ideas. No sé por qué se dejó de compartir la pantalla. En fin, sigamos. A ver. Algo está pasando, ¿eh? Compartir. Pero no se comparte. Ahí está, ya está compartiendo, sí está compartiendo. Listo. Sigamos entonces, sigamos. Ahí está, miren. Ahí está. Los gases nobles, el helio, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro también son gases, se encuentran en la naturaleza. Se encuentran en la naturaleza. De esta manera. Los que están en púrpura, los únicos que están así en la naturaleza. El volumen. ¿Qué cosa es el volumen? El espacio en el cual se mueven las moléculas. ¿Sí? Eso es el volumen. El volumen se puede expresar en metros cúbicos.
en litros, en mililitros. La unidad más empleada, ¿cuál sería? En este caso el litro. Esto es importante, sobre todo en este caso, que consideren lo que son estas medidas de litro, ¿no? Esto es lo más dificultoso para estos ejercicios. El volumen de un mol de cualquier gas es de 22.4. ¿Ya? Volumen de un mol en condiciones de temperatura y presión estándar o normales. Temperatura y presión normales estándar, 22.4. 22.4. ¿De acuerdo? Muy bien. La presión. Ya hemos visto el volumen. Ahora, la presión. La presión de un gas tiene que ver con los choques. Los choques que hacen en las paredes del recipiente. ¿Qué cosa? Las partículas. Entonces, ¿qué será la presión atmosférica? Es el choque, ¿qué cosa? De la atmósfera que ejerce sobre la Tierra. Dado que la atmósfera, así como decía, es como un océano de aire. Así como hay pues justamente los océanos que tienen agua, arriba está un océano de aire, entre comillas, ¿no? Mejor llamémosle atmósfera. Como todo gas tiene un volumen y también una presión. Esa presión de la atmósfera se llama presión atmosférica. ¿Sí? Presión atmosférica. Esta presión atmosférica ha sido estudiada pues por la ciencia. De hecho que sí. La presión, entonces, es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. El choque que hace cada partícula en la pared. Se cuenta pues que quien midió la presión atmosférica fue Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli, quien inventó el famoso barómetro de mercurio para medir la presión atmosférica. ¿Sí? Que es, ¿cuánto es la presión atmosférica? Una atmósfera, claro. Una atmósfera. ¿A qué equivale una atmósfera? A 760, ¿qué cosa? Milímetros de mercurio. ¿Y esto de acá qué equivale? A 760 Torricelli, que es justamente el descubridor, Evangelista Torricelli. Y a su vez, esto equivale a la cantidad que ves acá, que es 101.325, en este caso pascales, que también fue otro estudioso de la atmósfera, Pascal. Blaise Pascal, me refiero a Blaise Pascal. Y en la otra, que es la temperatura. ¿Qué cosa mide temperatura? El grado de movimiento de los átomos, o sea, cómo se mueven. La temperatura de los gases se expresa en la escala Kelvin. Kelvin, recuerda, si te dan otra medida tienes que cambiarlo. O sea, por ejemplo, si te dicen que tal temperatura es de 50 grados Celsius, tendrás que sumarle, ¿qué cosa? 273. Tendrás que sumarle, que es lo que sale por acá, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver si se puede marcar. Sí se puede, mira. Esto, ¿no? ¿Ves? Ahí está, ¿ven? Eso es. Si te dice 50 Celsius, tú tienes que pasarlo a Kelvin, ¿ya? Necesariamente debes pasarlo a Kelvin. Fahrenheit y Rankine, no he visto ejercicios, en la Winner, al menos en las pruebas que me han puesto, no he visto, pero quién sabe, el profesor podría poner, ¿no? En todo caso, si te dicen 50 Fahrenheit, tendrías que comparar estas dos, ¿no? Estas dos que están acá.
estados, tendrías que comparar eso, ¿no? Para pasarlo a Kelvin. Para pasarlo a Kelvin. ¿Ya? Y así. Y así. ¿Qué más? Claro, está Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Son las escalas más usadas. La que en este caso le va a dar prioridad es a la de Kelvin. Entonces, estas son las medidas. Esto es lo más complicado. Entender esto y a la vez aplicarlo con calma es lo que más te va a costar. Ni tanto tampoco es el fin del mundo, pero sí hay que tener cuidado. Hasta donde tengo entendido, el profesor deja llevar calculadora. Obviamente calculadora científica. Si no te lo permite, bueno, ya es cosa del docente, ¿no? Pero claro, es que esto no es matemática, ¿no? Me refiero a que ustedes no están preparándose para matemáticos, sino para científicos de la naturaleza. Entonces, bien podrían usar su calculadora científica y hacer los cálculos, sin ningún tipo de problema. Lo que sí he escuchado es que los profesores no permiten usar celulares, ¿ya? Así que lleve su calculadora científica, ¿no? Supongo que ya lo hemos estado usando. Yo tengo todavía la que usaba. Yo me la compré en Iraoka, pues, que ahí es más confiable que en cualquier lugar, ¿no? No sé si lo logran observar. A ver si se logra ver. En la cámara, a ver si está ya activada la cámara. No se puede ver, me parece, a ver. Creo que no se puede ver. Quisiera poder verlo, a ver, ya, voy a dejar de compartiendo. Sí, ahí ya, ahí me veo mejor. Ya, esta es la cámara que yo uso y que seguramente, la calculadora, ¿no? La más confiable esta es, que se puede usar, FX 570LA. Creo que está algo de 80 soles en Iraoka, ¿no? Como te digo, Iraoka es más calidad, pero claro, entiendo la situación, ¿no?, económica. Sin embargo, es muy útil, te va a servir hasta posiblemente toda la carrera, o si no, los 3 primeros años, ¿no? Que sobre todo, si lo vas a llevar, te lo van a pedir en química analítica todavía, ¿no? Un profesor en química analítica me enseñó a sacar regresión lineal, ¿no? Con esa máquina, ¿ya? Bueno, volviendo al tema. Entonces tienes que tener tu calculadora, no te preocupes, llevarla ahí. De hecho, ahorita la saqué la saqué de mi mochila, donde siempre tengo estas cosas así para no olvidarme, ¿no? Uno siempre se olvida y al final puedes desaprobar, ¿no? No te olvides, ponlo en un bolsillo secreto, ¿no? Y nunca lo saques, al menos durante el periodo de enseñanza. ¿Ya? Entonces mira, 1 litro, la equivalencia de 1 litro es un decímetro, ¿verdad? Un decímetro al cubo. Y estas otras equivalencias, ¿no? Una atmósfera equivale a ¿qué? 760 milímetros de mercurio. También. Tienes que conocer estas medidas. Los gases. ¿Cómo son los gases? Se expanden, pues, por supuesto, se expanden. ¿Alguna vez has dejado sin querer la llave del gas de la cocina abierto y la gente lo detecta, ¿no? Oye, se sale el gas, dicen, ¿no? Se sale el gas porque se expande. También se puede comprimir. Por supuesto que sí. También tienen los gases que tienen cierta, ¿ya?, densidad.
Densidad. Los gases tienen densidad. Son miscibles. ¿Qué quiere decir esto de miscibles? Que se pueden combinar. Masa, presión, volumen y temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Entonces la expansión. Los gases, dado que no tienen ni forma ni volumen, pues ¿qué buscan? Ocupar todo el volumen del recipiente. Esa es la idea. A ver, por favor, si puede guardar silencio, estoy intentando hacer clase. ¿Ya? ¿Sí? Lo que no sé es que no puedo apagar su audio, ¿no? Ojalá que se apague solo. Sigamos. Entonces, esta es la expansión. ¿Qué más? Compresibilidad. Este es el famoso ejemplo de la jeringa. Claro. Que usted puede comprimir un gas. Si es un gas en la jeringa y aprietas, puedes reducir el volumen. Pero obviamente al reducir el volumen aumenta otra cosa. ¿Alguien sabe de casualidad, no? ¿Qué pasa si en dentro de este sistema, que es la jeringa, qué pasa si se reduce el volumen? ¿Qué crees que va a aumentar? Volumen, temperatura, presión. Aumentará la... ¿Qué cosa? Presión. ¿Por qué? Tienes que imaginarte, ¿no? Que como los gases, el gas lo que es un conjunto de partículas chocando con las paredes. Si tienen menor espacio van a chocar más, ¿no? Y si chocan más va a haber más presión, que es la definición de presión. Hay densidad. Recuerda que la densidad es masa entre volumen. Densidad es masa entre volumen, no te olvides de eso. Y los gases tienen densidad. La pregunta, ¿no? ¿Por qué los globos inflados con helio flotan? ¿Alguien sabe? ¿Por qué los globos inflados con helio flotan? Porque tienen baja densidad. Esa es la cuestión. Entonces, la densidad es un concepto importante. Disculpe, voy a apagar esto. Sigamos. Ya está. Aquí está el oxígeno, ¿sí? En el estado gaseoso es menor que la densidad de la sustancia en estado sólido o estado líquido. Claro, la densidad es menor, ¿sí? Acá está, ¿no? En el estado gaseoso es menor, es 0,000, ¿no? En cambio, líquido aumenta un poquito y en sólido aumenta más la densidad. Difusión. La difusión. Los gases se difunden, que es, en este caso, mezclarse. Efusión. ¿Qué cosa es? Cuando se escapan por un orificio. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la olla, la famosa... la olla tetera, ¿no? Aquí la tetera. Cuando usted hierve la tetera, por ese pequeño agujero salen algunos gases que están hirviendo dentro de la tetera. Ya está. Expansión. Los gases entonces pueden expandirse, por ejemplo, mediante la temperatura. Si aumenta la temperatura, puede aumentar el volumen. También. Ya sabes por qué, ¿no? Porque ¿qué cosa era la temperatura? Era la medida del movimiento de las partículas. Entonces, si aumenta esa medida, porque está moviéndose más las partículas, este movimiento de las partículas que genera que el volumen puede aumentar, que se dilate, digamos.
aumenta el volumen, porque está aumentando la temperatura. Puede pasar eso. A ese concepto se le llama expansión. Expansión. Sigamos. Es lo que te decía el tema de la miscibilidad, que cuando dos gases ocupan el mismo espacio se mezclan. Eso es la miscibilidad. Eso es lo que te comentaba, ¿no? La alta miscibilidad pues tiene que ver con la combinación. Combinabilidad, si quieres tú. ¿Ya? Entonces tienden a haber esa miscibilidad. Masa. Porque la masa, ¿qué cosa es? Cantidad de materia. Y suele asociarse con el número de moles. Para hallarla se usa densidad, volumen, presión, temperatura. Y aquí es donde conocemos la fórmula que aquí están viendo, ¿no? Su profe, ¿cómo les ha dicho que se llama esta fórmula? ¿Alguien recuerda? PV igual a nRT. Son dos animalitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pavo. ¿Qué más? Pavo. Ratón. Pavo ratón, ¿no? Es la fórmula que, o digamos la mnemotecnia, ¿no? Que se usa para memorizarse estas cositas. ¿De acuerdo? Otra cosita más que tienes que saber es que el número de moles es la masa en gramos sobre el famoso peso molecular. Peso molecular, o masa molecular también le dicen. Mira, por ejemplo, acá se calcula los moles del dióxido de carbono en 100 gramos. ¿Qué se hace? 100 gramos sobre 44. Pero ¿de dónde sale este 44? Es la suma de 16 por 2, ¿verdad? 16 por 2, que si no me equivoco es 32, más 12. ¿Esto de qué estamos hablando? El peso molecular. Más 12, ¿no? Y que es 44. 32 más 12 es 44. Haces la división y sale este numerito. O sea, en 100 gramos hay 2.27 moles de dióxido de carbono. Muy bien. La masa del gas se obtiene con esta ecuación que están viendo acá, que no es otra cosa sino que lo mismo que ocurre con pavo ratón. O sea, la fórmula que está abajo no es para memorizar. Proviene de pavo ratón. Proviene de pavo ratón. Es la idea. Entonces, para que lo puedan entender, vamos a verlo acá. Vamos a ver acá, de repente, con mayor facilidad. A ver, mira. Pavo ratón, ¿verdad? Presión por volumen igual a constante. Esta es una constante, ¿eh? Que tienen que aprender, tiene un valor. Por temperatura y número de moles. Ahora, la fórmula que está más abajito, ¿de dónde sale? Es decir, calcular la masa, dicen, ¿no? ¿Cómo que se calcula la masa? En base a estos parámetros. Como tú sabes, el número de moles, ¿qué cosa es? Masa, precisamente. ¿Entre qué? Entre la masa molecular. Simplemente reemplazas esto. Pavo ratón es igual a RT, y acá repones M, y abajo la masa molecular. Haces un traspaso de las variables, y ¿cómo te va a quedar todo? Más o menos te queda así, ¿no? Presión por volumen por masa molecular sobre constante por temperatura. Ya, esa es la masa. Esa es la masa. O sea, ¿ves de dónde sale? ¿Ves de dónde sale? ¿Qué es la idea? Ven, aquí está la fórmula que al costadito, ¿no? Para que vean que se cumple, ¿ya? Fíjate, se cumple, ¿ya? ¿Ves? Masa que es igual a PV, aquí está PV por M, que es
masa molar sobre RT. O sea, solamente debes hacer tu cálculo. Los gases se clasifican en ideales y reales. Y básicamente los gases que vamos a estudiar ahora son ideales. Son ideales. En realidad sí, ¿no? La fórmula que se aplica ahora es para gases ideales. En gases reales ocurre algo semejante, pero no es igual. Presión baja, recuerda, ¿qué condiciones son para ideales? Presión baja y temperatura alta. Pregunta de teoría, ¿no? ¿Qué condiciones se dan para que hablemos de gases ideales? Presión baja y temperatura elevada. ¿Sí? ¿Qué más? Se desprecia el volumen de cada molécula. Es una molécula como si no tuviera volumen, lo cual es falso. Tienen volumen, pero es muy poquito. Por eso quiero que cuando digo gases ideales, me refiero a gases teóricos. Realmente no existe este concepto, o sea, toda molécula tiene un volumen, pero aquí se asume que no, se desprecia. ¿Por qué? Porque es un modelo teórico, un modelo científico. ¿De acuerdo? No se condensan, tienden a un volumen cero, no sufren atracciones ni repulsiones. En cambio, en los reales ocurre al revés. Es a alta presión y temperatura baja, que son para pequeños volúmenes molares. Aquí sí tiene, el volumen sí tiene su, perdón, la molécula sí tiene su volumen. Hay atracción y repulsión, se condensan. Recuerden lo que era condensar, ¿verdad? ¿Qué es condensar? Pasar de líquido a... ¿Líquido a qué? A ver. Pasar de líquido a... No, perdón, de... Condensar es pasar de gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido. Eso es condensar. No alcanzan un volumen igual a cero, ¿no? ¿Ya? Porque se licuefactan, o sea, pasan de gas a líquido. De gas a líquido. Muy bien. Sigamos. Las unidades químicas. Las unidades químicas. Aquí tienes la masa atómica. ¿En qué se mide? En UMA. En UMA. ¿Qué es eso? Unidad de masa atómica. UMA es literalmente eso, unidad de masa atómica. Cada elemento tiene eso. Y está en la tabla periódica. Otra cosa también que a lo mejor tu profesor te permite es llevar tu tabla periódica. Por eso te digo, tu tabla periódica, a veces el profesor que tuve, que en realidad fue el profesor Vilca, dejaba llevar la tabla, pero solo la tabla, nada de celular, nada de hoja impresa, ¿no? Él te pide la tabla, la que venden en librerías. Yo tengo acá mi tablita también, aunque esto sí no está acá, está en otro lugar. ¿Dónde está eso? Está en otro folder, no lo tengo a la mano. Pero sí, también tengo ahí mi tablita, que siempre la colocaba. Recuerden, ¿no? Un documento, dejarlo en tu mochila siempre y nunca sacarlo, ¿ya? Porque te piden, ¿no? Otra cosa que seguramente te piden son hojas, ¿cómo le llaman? Hojas cuadriculadas, ¿no? Pero no cualquier tipo de hojas cuadriculadas, cuadernillo. Te piden cuadernillo de repente, ¿no? Tu profe te pide cuadernillo, pero no te pide, no deja que tú arranques hoja del cuaderno, ¿eh? Te está pidiendo cuadernillo. También compra con anticipación, ¿ya? No te vayas a olvidar. Si es que te piden, ¿no? Peso molecular, masa molecular o masa, que es en realidad este simbolito de acá, que es el que me gusta más, este de acá, esta M con su sombrerito, ¿no? Es la sumatoria de pesos atómicos. Eso es la masa molecular o el peso molecular. Aquí está, ¿no? Calcule la masa molecular del
si no me equivoco, ácido sulfúrico. H2SO4, ya sabes cómo nombrarlo, ¿no? Ácido sulfúrico. El hidrógeno es 1 por 2, porque hay 2 átomos de hidrógeno. El azufre 32 por 1 y el oxígeno es 16 por 4. Se suma y sale 98. Esa es la llamada el peso molecular. Hay un sistema internacional de medidas de unidades y es para convertir. Este es un truco, ¿no? Un truco que también me enseñó el profesor, que es multiplicar por 1. Si tú a las cosas las multiplicas por 1, se sigue siendo iguales, ¿no? Pero 1 tiene un truco, porque 1 puede hacer muchas cosas. 1, por ejemplo, podría hacer esto, ¿no? Esto. ¿Ven? Esto podría ser 1. 44 gramos de CO2 sobre 1 mol de CO2. O sea, literalmente es lo mismo, porque 1 mol de CO2 es 44 gramos de CO2. O sea, literalmente es lo mismo, aunque parezca diferente es lo mismo. Por eso este es un truco interesante que se aplica en algunos ejercicios. Acá se aplica, por ejemplo, ¿no? El famoso truco de multiplicar por 1. Ahora, ¿qué número voy a elegir? Obviamente tienes que elegir un número o una magnitud o una división que puede eliminarse con el de arriba. Entonces vamos a ver el ejercicio, ¿no? La masa molar de la molécula de glucosa. Ah, ya, mira, ahí está, la masa molar. ¿Y cuántos gramos habrán en 2 moles? Te piden, ¿no? Bueno, la masa molar es sumar todo esto, ¿no? 6 de carbono, 6 de oxígeno y 12 de hidrógeno, es 180 gramos por mol. ¿Ves? Ahí está, 180 gramos por mol. Esa es la primera respuesta. Masa molar, listo, ya está. ¿Y cuántos gramos habrá en 2 moles? O sea, 2 moles, multiplicas, ¿no? 2 por mol. ¿De qué? De glucosa. Pero tú ya sabes qué es eso, ¿no? Tú sabes que esto lo multiplicas por 1. ¿Pero qué es 1? Que en 180 gramos, o sea, un mol equivale a ¿qué? A 180 gramos de glucosa. Un mol de glucosa es 180 gramos de glucosa. Igual que acá, que un mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos de dióxido de carbono. Aquí la misma cosa. La misma cosa. Entonces, multiplicas y eso obviamente te permite, ¿qué cosa? Hacer la eliminación. Y simplemente multiplicas por 2 y sale 360. Entonces, este truquito de multiplicar por 1, al menos con el profesor Vilca, lo vas a ver hasta el final del curso, ¿ya? Aprende a manejarlo porque es un buen truco. Pero claro, en algunos ejercicios sí es un poquito complicado, ¿ya? Pero es un buen truco en general. Aquí también aplican ese truco de multiplicar por 1, ¿no? Convertir 68 gramos de amoníaco a moles. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica por 1, ¿no? ¿Cuántos gramos hay en un mol? 17. ¿Por qué? Porque es nitrógeno, que es 14 más 3 de hidrógeno. 14 más 3 es 17. Se va esto de gramos por tal cosa y te queda esta división, 68 de 17, es este número. ¿Cuántas moléculas de oxígeno? Hay, aquí piden moléculas, ¿eh? Moléculas. Hay en 10 moles. Hay en 10 moles. Ya, este es el concepto, si no me equivoco, del número de Avogadro. Que es otra cosa que hay que saber. Que, digamos, la masa molecular te lleva al concepto de mol. Y el mol te lleva al concepto de número de Avogadro. Número de Avogadro. ¿Y qué sucede con el número de Avogadro? ¿Qué es este número? 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, se puede plantear otra vez esa equivalencia. En un mol de oxígeno va a haber esta cantidad de moléculas, ¿no? Siempre hay. Es una constante.
siempre en un mol habrá este número. En un mol de cualquier sustancia habrá este número de moléculas de dicha sustancia. ¿Ya? Y bueno, el resultado lo ven acá. Acá hay más ejercicios, ¿no? De calcular número de moléculas. Que aquí también ya se aplica con más astucia el tema de multiplicar por 1. Fíjate, que aquí me dan gramos de dióxido de carbono. Aquí me dan gramos de dióxido de carbono. Te preguntan, ¿no? Si la masa molecular del CO2 es 44, listo, 44. Calcular el número de moléculas que hay en 24. Anteriormente, ¿qué me daban? ¿Te das cuenta? Me dan 10 moles. No me daban gramos, me dan moles. Entonces yo tengo que buscar la forma de eliminar esos moles. Por eso, la multiplicación por 1, ¿en qué va a consistir? En que abajo esté el mol y arriba su equivalente. En el siguiente ejercicio, ¿cómo es la idea? La multiplicación por 1, ¿en qué va a consistir? En que primero abajo estén los gramos. Ya sabes tú que en un mol de CO2 hay 44 gramos. Vas a poder eliminar gramos. Y te quedan moles. Pero tú no quieres moles. Es la cuestión. Tú no quieres moles. ¿Qué te piden? Número de moléculas. Entonces, ¿qué haces? Abajo pones que un mol equivale a ¿qué? A tal número de moléculas. Número elaborado de moléculas. Y se elimina el mol. Se elimina el mol. Y finalmente te quedas con esta respuesta. Multiplicando 24.5 por 6.0222. Ese es el truco de multiplicar por 1. Que deben aprenderlo desde ya, porque hasta el final del ciclo, que bueno, ya queda poco, solamente unas 4 semanas, 5 semanas, te va a ayudar mucho. Es muy útil, pero tienes que hacerlo con inteligencia, ¿no? Si aquí te dan mol, tú tienes que poner abajo mol y arriba otra cosa que te haga falta, ¿no? Y creo que aquí te piden gramos de algo. A ver, si la masa molecular del K3PO42, eso no recuerdo qué era, a ver, creo que es el fósforo. Creo que es el fósforo. Es el fosfato de calcio. Ah, ya, el famoso fosfato de calcio. Bueno, el calcio sí no lo he visto mucho, pero el fosfato sí, ¿eh? Los fosfatos aparecen mucho en temas de respiración, ¿no? De energía. Ya lo van a ver más adelante. En temas de salud aparece bastante los fosfatos. Dentro del cuerpo humano, dentro del cuerpo humano se desarrollan estos fosfatos. Bueno, entonces la masa molecular del fosfato de calcio es 310 gramos por sobre mol. Ya, muy bien. Te dicen eso. En realidad eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. La masa en gramos de 0.720. Aquí está. Lo colocas acá. 0.720 mol de, ¿qué cosa? Fosfato de calcio. Haces la multiplicación por 1, que es en 310 hay un mol. O en un mol hay 310, que es igual. Se van a eliminar los moles y al final multiplicas lo de arriba y sale esto. Acá hay ejercicios que te han sugerido para que los resuelvas, para que te diviertas ahí. ¿Ya? De nuevo, depende de qué tipo de profe te tocó, ¿no? Si te toca un profesor muy exigente, a lo mejor demasiado ya pide que lo sepa de memoria, ¿no? Hay que saberlo pues de memoria, ¿no? Pero si te deja llevar la tabla, pues no, más fácil, ¿no? ¿Ya? Vamos a avanzar. Nos queda una horita nomás y estamos menos de la mitad, en realidad eso es preocupante. El concepto de mol. ¿Qué es el mol? Mol es la cantidad de sustancia, así de simple. Cantidad de sustancia. ¿Ya? Cantidad de sustancia. Unidad de medida. ¿Y de dónde viene la palabra mol?
Mol en realidad viene de la palabra molécula. Molécula, ¿no? ¿Sí? Pero claro, se aplica ya a cualquier tipo de partícula, ¿ya? No solamente a moléculas, sino a cualquier tipo de partículas. Puede ser átomos, puede ser moléculas, etcétera. Iones también pueden ser, iones. Entonces, ya sabes tú que el mol corresponde al número de Avogadro. Siempre en un mol de una sustancia, por ejemplo, en un mol de oro, hay 6.022 por 10 a la 20 átomos. Igual, en un mol de cloruro de sodio, la misma cantidad de moléculas. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien. Sigamos. La constante. Esta es la constante de Avogadro, que es el número. El número 6.022 por 10 a la 20. También tiene que ser memorizado. 6.022 por 10 a la 23. Que en realidad es un número muy alto. Es un número muy alto. ¿Sí? O sea, es un número muy alto de estos elementos. ¿Qué más? Entonces, con estas ideas puedes entender ya un poco lo que son las sustancias. Un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Sí? Ya sabes por qué. Por la masa molecular, ¿no es cierto? La masa molecular, que es 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno. ¿Qué sale ahí? 18. ¿Y cuántas moléculas habrá? Porque el agua es una molécula, ¿no? Entonces, 6.022 por 10 a la 23. Volumen. Es el volumen molar o volumen que ocupa un mol de un gas ideal. Volumen molar. Este volumen molar en condiciones normales es de 22.4. Esta es pregunta de teoría. De hecho, ¿qué cosa era condiciones normales? Una atmósfera y 0 grados Celsius. Que era lo que por acá hemos visto, si recuerdas. Gases ideales. Acá está. Presión baja. La presión baja es una atmósfera. Temperatura elevada, en este caso, los 0 Celsius, aunque parece bajo, tú sabes que tienes que aumentarle, ¿qué cosa? 273, ¿no? Para que sea Kelvin. Porque aquí siempre la medida es en Kelvin. 273 Kelvin. Entonces, es lo que se llama, en este caso, las condiciones normales. Ahora, condiciones estándar. Ya es una variación. Fíjate la ligerísima variación, ¿eh? Es 0.3 nomás de diferencia. 0.3 nomás de diferencia. Muy poco, ¿no? Muy poco en realidad es. Muy poco. Entonces, acá hay otro ejercicio más. 400 gramos de CO2. 400 gramos de CO2. Calcular moles de gas que están presentes. Cantidad de moléculas que hay. Volumen. ¿Qué volumen de gas hay ahí? Es un típico problema. De este tipo.
Listo, entonces hemos pasado el tema de los conceptos básicos. Ahora veamos esto de las leyes y los gases. En realidad esta es la parte más operativa. Vamos a ver unos materiales, ¿qué te parece? Mira. Esto ya lo vimos. Yo tengo acá 3 vellitos cortitos, mira. Bueno, en realidad solamente 2. ¿Qué te parece este de acá? A ver, un ratito, mira. Ah, pero voy a colocar con sonido, ¿ya? Compartir con sonido. Ahora sí. Probablemente ya has escuchado que los gases no tienen ni forma ni volumen definido, sino que eso depende de donde estén almacenados. Por ejemplo, el gas dentro de esta botella tiene la forma propia de la botella y solamente ocupa este volumen. Pero si yo la abriera, el gas que no vemos, pero que estaba aquí dentro, ahora toma la forma y ocupa todo el volumen de este cuarto. Y comúnmente decimos que eso se debe a que las partículas de un gas se mueven mucho y por eso se encuentran muy dispersas, o sea, muy alejadas entre ellas. Bueno, nada de eso es falso, pero sí es una forma muy simplificada de ver a los gases. Por eso hoy veremos otras propiedades y cómo la teoría cinético-molecular explica la importancia de estas propiedades. Una de las principales propiedades de los gases es que se pueden comprimir, o sea que uno fácilmente puede hacer que ocupen un volumen menor, como cuando tenía el gas comprimido en la botella. Pero también pueden hacer todo lo contrario, o sea, se pueden expandir, lo que pasó cuando abrí la botella. Es decir, que cuando los gases se expanden, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Otra característica de los gases es que se difunden entre ellos, es decir, que las moléculas de los gases se pueden mezclar perfectamente hasta formar una mezcla homogénea, siempre y cuando no reaccionen entre ellos. De seguro estas propiedades las has disfrutado cuando llegas a tu casa y huele a café o a tu comida favorita por todos lados, porque el aroma del café se expande por todo el lugar y gracias a la difusión se mezcla fácilmente con el aire y todo huele bien. Lo malo es que ocurre lo mismo con los olores nada agradables. Y por último, una propiedad súper importante, que es la que más estudiaremos, es que todos los gases producen presión. En sí, la presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área. Por ejemplo, en el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton, y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, si uno divide newtons entre metros cuadrados, nos da el pascal, la unidad de presión en el sistema internacional. Aunque ya vemos que hay más unidades para medir la presión. Honestamente, la definición de fuerza sobre área no nos dice mucho, en especial porque la presión la pueden producir los gases, los líquidos y los sólidos, y en cada caso es conveniente explicar la presión de una manera distinta para que se entienda. En el caso de los gases que se encuentran encerrados en un recipiente, lo más importante para nosotros es entender qué produce esta presión. Y en realidad, la presión se produce porque justamente las partículas de un gas se mueven mucho. Todo el tiempo están golpeando las paredes del recipiente. Entonces, aquí podemos entender a la presión como la fuerza y la frecuencia con la que las partículas del gas golpean las paredes del recipiente. Esto es prácticamente la base de los siguientes videos, saber qué factores pueden afectar las colisiones entre las moléculas del gas. Por ende, saber qué puede afectar la presión de un gas. Y para entender cuáles son esos factores, tenemos que hablar de la teoría cinético-molecular. Esta teoría sirve para explicar cómo son y cómo se comportan las partículas de los gases. De lo más importante serían estos postulados. Número 1. Las moléculas de un gas se mueven a gran velocidad en línea recta y al azar en todas las direcciones. Simplemente se refiere a que se mueven rapidísimo hacia todos lados. Número 2. Entre colisiones no existen fuerzas de atracción ni de repulsión entre las moléculas.
Esto quiere decir que no hay ningún tipo de interacción entre las moléculas. Cuando se encuentren, pues chocarán, pero después de eso cada quien se va por su lado. Digamos que a las moléculas no les afecta nada que haya colisiones entre ellas. Y esto va muy de la mano con el siguiente enunciado que dice: las colisiones entre las moléculas y contra las paredes del recipiente son completamente elásticas, es decir, que no se pierde energía. Imagínalo así: si tú lanzaras varias pelotas muy fuerte contra la pared, por más fuertes que las hayas lanzado y reboten contra la pared o contra el techo, después de cierto tiempo se van a detener, porque cada que rebotan van perdiendo energía. Eso no ocurre con las moléculas del gas. Como son colisiones elásticas, no se pierde energía, entonces prácticamente pueden rebotar por siempre mientras tengan una mínima cantidad de energía. Lo que nos lleva al último postulado: la energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, o sea, su temperatura en kelvins. Tal vez recordarás que la energía cinética es la que depende del movimiento, o sea, depende de la velocidad de las cosas. Por lo tanto, de este último postulado es importante entender que la velocidad de las moléculas de un gas es proporcional a su temperatura en kelvins. O sea que si tú aumentas la temperatura de un gas, la velocidad con la que se mueven sus moléculas también va a aumentar. Aunque debo aclarar que estos postulados son suposiciones. ¿Por qué? Porque describen el comportamiento de un gas ideal. Entiéndase el gas ideal como un gas hipotético que cumple exactamente con los postulados de esta teoría. Pero aunque sea hipotético, este comportamiento nos sirve mucho para entender a los gases, además de que nos facilita mucho las cosas. De hecho, uno de los principales factores que nos facilita es que si hablamos de comportamiento ideal, no importa de qué gas estemos hablando específicamente, todos los podemos estudiar de la misma manera. Es decir, podemos estar analizando un gas monoatómico como cualquier gas noble, o un gas diatómico como el nitrógeno, o incluso un gas que sea un compuesto como el dióxido de carbono. Es más, puede ser una mezcla de todos estos, pero mientras sea un comportamiento ideal, teóricamente y matemáticamente los podemos tratar por igual. Es decir, podemos usar las mismas fórmulas para todos. Cosa que no podremos hacer con el comportamiento no ideal de los gases reales, pero eso es algo de lo que ya no hablaremos. Por hoy, creo que ya aprendimos bastante de los gases. Muchas gracias. En los siguientes... Muy bien, muy bien. Ahora te voy a explicar esta cuestión. ¿Te acuerdas del pavo ratón, no? Ojalá que te acuerdes del pavo ratón, ¿ya? Porque del pavo ratón salen las siguientes leyes. Las 4 leyes, o 3 que conocen, dependiendo de cómo han visto el tema. A ver. Vamos a mover esto. Ahí está. Muy bien. Lo demás lo borramos. Entonces esta es la llamada ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases. ¿Ya? O también le dicen, ¿no? Ley general de los gases. Pavo ratón. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a borrar acá lo demás para que quede más claro. ¿Está? Bien. No se borra, antes se borraba más fácil. Ya, vamos a intentar borrar, ¿qué pasa? Y ahora sí borras, ahora sí borras. Ya, listo. Ahora sí, sigamos. Ya está. Fíjate. Entonces, la de Boyle. ¿A quién se acuerda? ¿Cómo es la ley de Boyle? Estimados futuros científicos, la ley de Boyle. Esta es la general, ¿no? ¿Cómo sale la de Boyle?
Te vas a un truco, ¿ya? Un truco. Boile, ¿qué cosa es? Vete. Vete, ¿no? ¿Ya? Voy a colocar acá la mnemotecnia. A ver, está un poquito lento esto. Y ahora sí. ¿En qué sentido es vete? ¿Por qué vete? Porque lo que vamos a conocer ahora es que en Boile, fíjate, yo quiero que así lo entiendan, ¿ya? A ver si me siguen el ritmo, ¿ya? En Boile, ¿qué pasa? La temperatura es constante. Por eso vete, ¿no? Temperatura constante, ¿a qué me refiero? A que es isotérmico. 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 ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Acá la R en realidad es también una constante. Es 0.082. Es una constante. El número de moles nunca va a cambiar. También es una constante. A menos que en algunos ejercicios te digan que cambie. Pero por lo general no cambia. ¿A qué me refiero? A que no hay reacciones químicas que permitan que se aumente el gas o se disminuya el gas. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces estas dos son constantes. Tanto la constante R como la de los moles. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo asumo que ahora la temperatura también es constante, ¿por qué? ¿Por qué es constante? Porque es isotérmico, porque en Boyle lo que se mantiene constante es la temperatura. La temperatura no cambia. O sea, constante por constante por constante, ¿qué te da? Constante. ¿Qué quiere decir? Que presión por volumen es constante. Presión por volumen es, ¿qué cosa? Una constante. O sea, la presión por volumen no cambian, se mantienen. Se mantienen. Ese es el asunto. Ya está. A ver. Voy a... Claro. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Presión por volumen se mantiene, ¿no? Ya. Entonces, eso significa que a mayor presión, menor volumen. A ver. Ya. A mayor presión, como sin que esto explote, ¿no? A mayor presión, si te das cuenta que se hunde, menor volumen. A mayor presión, ¿te das cuenta? Menor volumen. Esa es la primera. La de Boyle. A ver, sigamos. Por eso es que presión por volumen es constante. Sigamos entonces. Ahora la siguiente es la de Charles. ¿De acuerdo? ¿Cómo es Charles? Para que te acuerdes de Charles, es chapa. ¿Por qué chapa? Bueno, porque en Charles lo que es constante es la presión. A ver, no se escribió. A ver, vamos a escribir con... Un poquito lento esto. Ah, ya salió, igual salió chapa, ¿no? Ya. Como es presión constante, sería isobárico. Isobárico.
isobárico. ¿De acuerdo? Isobárico. A ver si lo escribe la máquina rápido. ¿Ya está? Isobárico. Entonces, ahora lo que es constante es la presión. En esta fórmula, la presión ahora es lo que se va a mantener. Entonces, a la presión la mueves al otro miembro. Igualmente la temperatura lo mueves al otro miembro. ¿Qué es lo constante entonces? Volumen sobre temperatura. Recuerda, esta presión va al otro miembro dividiendo. Y esta temperatura va dividiendo. De tal forma que lo constante vendría a ser volumen sobre temperatura. Esto es lo constante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tienes que imaginarte, ¿no?, el ejemplo que te di del globo, para que te quede más claro, que a mayor temperatura, mayor volumen. Y a menor temperatura, menor volumen. No lo puedo ahorita, pues, el ejemplo sería del globo que te mostré, colocarlo en un clima cálido. En un clima cálido esto se puede inflar más. O sea, mejor dicho, no es que se infle, ¿no? Se hincha más. Y en un clima frío se reduce más. O sea, a menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. Es la idea. Es la idea. Y finalmente, ¿cuál es la que considera que es la última? Es la de Gay-Lussac. Gay-Lussac. Y en esta tienes que acordarte de quién, de Gaby, tu amiga Gaby. Gaby. ¿Ya? ¿Qué pasa con Gaby? En la ley de Gay-Lussac. ¿Quién será la constante? A ver. Ya que más o menos están acá en clase, a ver. ¿Quién será la constante en este caso? La primera fue la temperatura, la segunda fue la presión y la última, ¿cómo se llama? El volumen. El volumen. Ese vendría a ser, ¿qué cosa? La constante. ¿Cómo se le llama a esto cuando es constante el volumen? Bueno, isovolumétrico, o también se le llama isocórico. Isocórico, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos. Entonces, si ahora el volumen es lo constante, en esta fórmula que está acá en esta esquinita, que tú ya sabes, pavo ratón, lo que te pide es que el volumen lo hagas constante. Entonces, volumen pasa a dividir y ahora temperatura pasa a dividir. ¿Qué va a quedarte? Va a quedarte esto, ¿no? Presión sobre temperatura. Eso va a ser ¿qué cosa? Lo constante. Eso va a ser ¿qué cosa? Lo constante. Esto es. Entonces, la idea es también que entiendan el ejemplo del globo, ¿no? Que si tú al globo lo apretas mucho, como estás apretándolo, las moléculas que están dentro chocando con las paredes van a chocar más rápido. Y al chocar más rápido, ¿qué va a suceder? Pues va a aumentar la temperatura. Entonces no te olvides de esto, ¿ah? Bete, Chapa y Gaby. Ahora, hay una última ley. ¿Ya? Hay una última ley que le llaman la de Avogadro. La de Avogadro. A ver, no sé, no se puede escribir, pero intentaré escribirlo por acá. En la de Avogadro, lo que se mantiene constante son dos cosas. En la ley de Avogadro,
tanto el volumen como la temperatura. ¿Sí? Entonces, a mayor volumen, mayor número de moles. Perdón, presión y temperatura, quiero decir. Presión y temperatura. Presión y temperatura. Presión y temperatura. Aquí lo que se mantiene constante es presión y temperatura. ¿Ya? O sea, PATE, ¿no? Sería PATE. Presión y temperatura. PATE. Avogadro, ¿no? APATE, chique, para que te memorices. APATE, ¿no? Bete, Chapa, Gaby. Y acá la última que sería APATE. Aunque esta no suele venir, ¿no? Que, como te digo, presión constante. O sea, esta presión de acá constante. ¿Qué más? Temperatura de acá también constante. Pero acá ahora el último asunto es que el número de moles es el que va a entrar en juego. Que ya no sería constante. ¿Sí? Va a variar. Va a variar. En este caso, en esta última ley de Avogadro. Entonces, presión, temperatura, se va a dividir la presión, se va a dividir el número de moles y te queda así, ¿no? Volumen sobre el número de moles es igual a la constante. A mayor volumen, o sea, si hay más espacio va a haber más moles, y si hay menos espacio, menos volumen, menos moles. Ahí está, mira, en este pequeño esquemita ya tienes tus leyes, a partir deducidas de la ley general. El material que viene acá pues ya simplemente viene a reforzar esto, ¿no? Ya sabes tú, estamos hablando de estos gases, las leyes de los gases ideales, relaciona volumen con presión y temperatura. Existe las... me olvidé de la ley combinada, ¿no? Pero la ley combinada es pivote, ¿no? Pivote. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Pivote. ¿En qué sentido pivote? O también le dicen pavita. Pavita. ¿Por qué dicen pavita? Porque es P por V por T. Sobre T. Esta sería la ley combinada. Pavita. Pavita. P, V sobre T. Esto vendría a ser lo constante. ¿Ya? Es la cuestión. Ahí está. La constante vendría a ser pavita. P por V sobre T, que es la combinada de todas estas. ¿De acuerdo? Bueno, las demás te las acabo de explicar. Mira, Boyle, Marriott. Ahí está. En pavita, si quieres tu pavita, en vez de quedarte con pavo ratón, también te puedes quedar con pavita. ¿Qué pasa si en pavita, como decía, ¿no? En Boyle, ¿quién se mantiene? ¿Se acuerdan? En Boyle, solamente la... A ver, ¿quién se acuerda? En Boyle, ¿cuál se mantiene constante? En Boyle, ¿se acuerdan? Vete. O sea, ¿cuál? La temperatura. Temperatura. Entonces, acá la temperaturita que vas a hacer, la pones como constante. Y solamente va a quedar P por V. En la de Char, si te acuerdas, es chapa. Entonces la presión, en la ley combinada, la vuelves constante. Vamos a cambiar de color. Presión es ahora la constante. Y ahí está, agarró. Entonces B sobre T, ahí está, ¿ves? B sobre T. ¿Qué más? De Gay-Lussac. ¿Te acuerdas Gay? ¿Qué cosa era? Gaby. Y B es volumen, pues, volumen. La volumen se mantiene constante. ¿Dónde está volumen acá, ves? Ya no quiere agarrar ya. Uno intenta y no quiere pintar ya. Bueno, no quiere pintar. Ahí está, listo. Ya, ahí está, agarramos como sea. Ahí está. Esta es la B se mantiene en qué cosa? Constantes. Y queda P sobre T, que es la de Gay-Lussac. Aquí la de abogado no la han puesto, ¿no? Pero ya te he dicho que es volumen sobre número de moles.
volumen sobre el número de... Ese es lo constante. Muy bien. Claro, la ponen acá, la mencionan, pero no la ponen porque rompe un poco el esquema, ¿no? Porque el número de moles se supone que se mantiene constante, ¿no? Solamente que si tú mueves el número de moles, se genera otra variación. Ahora, ¿por qué? Porque en el fondo estas leyes provienen de la ecuación general de los gases, de Pavo Ratón. No provienen de Pavita, ¿no? Pavita no es el origen es Pavo Ratón, ¿ya? Sigamos. Ahora, una cuestión interesante es por qué te lo ponen así. P1 por B1 es igual a P2 por B2. Unos se preguntan, ¿no? Es porque generalmente en estos ejercicios te preguntan así, ¿no? Si la presión inicial fue tal y el volumen fue tal y luego acabó con tal presión, ¿qué volumen terminará siendo? O sea, siempre te preguntan por primeras fases y luego fases finales. Fases finales, ¿no? O inicios y luego consecuencias. ¿Qué es la idea? ¿Ya? Por eso que ponen P1, B1 sobre P2, B2 y así, ¿no? Igual a P2, B2, que es la ley de Boyle. Correcto. Muy bien. A mayor temperatura, entonces, ¿qué dice Boyle? A mayor temperatura, menor presión. A mayor temperatura, menor presión. Y a mayor presión, menor temperatura. Esto es lo que se llama... ¿Cómo se llama esto? Este proceso se llama isotérmico. Isotérmico. ¿Ya? Acá hay un ejercicio relativamente sencillo, que es el típico ejercicio, ¿no? La presión inicial fue tal. Ahora ya sabes tú que aquí no trabajamos con Torricellis, trabajamos con atmósferas. Tienes que poner el equivalente, ¿no? ¿Cuál es el equivalente? Que una atmósfera equivale a 760, en este caso Torricellis. Y sale esta cantidad. Hay que trabajar con atmósferas, ese es el desafío. Entonces, una vez que homogenizas las magnitudes, haces el cálculo y te sale rápidamente el ejercicio. Acá hay otro para que también usted realice. La de Charles, ¿te acuerdas? Charles es chapa. Entonces, la presión es la constante, es un proceso isobárico. Entonces solamente te queda volumen sobre temperatura en realidad, ¿no? Volumen sobre temperatura, claro. A mayor volumen, menor temperatura y viceversa. Volumen y temperatura. Este es de Charles. Observó este proceso que es isobárico. Isobárico. ¿Ya? Aquí ves volumen, aquí ves temperatura. Y estas líneas rectas indican eso. También un típico ejercicio de cómo comienza y cómo termina, ¿no? En este caso te dicen 1,28 litros, correcto, a 25, ahí está. Acá lo que te han dado para confundirte es que está en Celsius. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que pasarlo a Kelvin. A Kelvin. Pasarlo a Kelvin. 298 te queda. Si es 25, al final te queda 298. Y listo. Haces las multiplicaciones, todo está bien. Entonces siempre el problema es así, ¿no? Al inicio fue con temperatura tal y volumen tal. Y al final tuve esta temperatura. ¿Qué volumen será? Te piden, ¿no? ¿Qué volumen será? Al final. ¿Ya? Ese es el típico ejercicio. Aquí te dan otro. Gay-Lussac es, ya sabes, Gavi. Aquí lo que permanece constante es el volumen. Entonces te queda presión sobre temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. Mayor. A mayor presión, mayor temperatura. Claro. Si tú pones más presión en un gas,
más temperatura hay porque más chocan, más colisionan las moléculas. ¿Cómo se le llama a esto? Isovolumétrico o también isocórico. El ejercicio típico de siempre que te he dicho que te lo van a colocar, ¿no? Al inicio fue así, al final fue así. Ayúdame a calcular la presión. La presión está en atmósferas, correcto. Ahora, aquí dice 75 Celsius, ya sabes, es una trampa. Tienes que convertirlo en Kelvin. Igualmente en la otra, 50 Celsius. Tienes que convertirlo a Kelvin. Una vez que está todo hecho así bien bueno, simplemente lo operas y ya está el resultado. La ley de Avogadro. La ley de Avogadro. Que claro, en este caso es volumen y número de moles. Volumen, en este caso era, si me acuerdo el dibujito, a ver, apate, ¿no? Apate, no te olvides de apate. ¿Por qué apate? Bueno, Avogadro. Porque en este caso la presión y la temperatura vendrían a ser, aquí está, apate, los constantes, y te queda volumen y número de moles como variables. Entonces este es un proceso donde se mantienen tanto la presión como la temperatura constantes. Típico ejercicio también, típico, el volumen es tal y el número de moles es tal. Si yo le cambio el volumen, ¿cómo serán las moles? Aquí está bien porque todo es en litros, no hay problema. Es en moles, simplemente se hace un reemplazo muy sencillo y la respuesta sale. Y la ley combinada de los gases, que es pavita, ¿no? Presión por volumen sobre temperatura. Pavita. Un ejercicio de pavita es cuando ya te dan los tres: volumen, presión y temperatura. Por eso es que cuando tú lees el ejercicio, lo que tienes que preguntarte es ¿qué falta? ¿Qué dato falta? Para ver si aplicas Charles, Boyle, Gay-Lussac o Avogadro. Tienes que determinar qué falta, o si te dan los tres es porque es pavita, pues nada más. ¿Ya? La ley combinada, ahí está. Vamos a poner un pequeño material para que se quede más claro esto, ¿ya? Este de acá, mira. En este video vamos a revisar las leyes de los gases. Comenzamos con la ley del gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto por partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y presiones bajas. Esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura o bajo condiciones de presión demasiado altas, entonces ya no se está comportando de forma ideal. Entonces, las condiciones de los gases ya no se cumplen. Esta ley aplica para condiciones estándar, es decir, cuando el gas se encuentra a una atmósfera de presión, 273 Kelvin de temperatura absoluta, es decir, 0 grados Celsius, y cuando ocupa un volumen de 22.4 litros por cada mol de sustancia. La ecuación del gas ideal es PV igual a nRT, donde P corresponde a la presión dada en atmósferas, V corresponde al volumen dado en litros, T es la temperatura absoluta en Kelvin, N es el número de mol, cuya unidad es el mol, y R es la constante universal de los gases, cuyo valor es 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Por otro lado, cuando se tiene un gas confinado en un recipiente, donde puede variar la presión, el volumen o la temperatura, pero manteniendo la masa constante, podemos utilizar a la ley general de los gases. Esta va a estar determinada por la expresión P1V1 sobre T1,
que es igual a P2V2 sobre T2. Esta ecuación relaciona a las tres variables macroscópicas que son la presión, el volumen y la temperatura, de modo que la presión y la temperatura hacen que un gas modifique su volumen, mientras que la presión y el volumen hacen que un gas modifique la temperatura. Por último, el volumen y la temperatura hacen que un gas modifique su presión. Por lo tanto, esta ley compara al gas en una etapa inicial con respecto al gas en una etapa final. Esta ley también recibe el nombre de ley combinada de los gases, ya que deriva de tres leyes: la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Comenzamos con la ley de Boyle-Mariotte. Esta se conoce también simplemente como la ley de Boyle y aplica para procesos isotérmicos, es decir, para aquellos procesos que se dan a temperatura constante. Esta ley establece que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto quiere decir que a mayor presión, menor volumen, y viceversa. Si la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. Por lo tanto, va a quedar definida con la expresión P1 por V1, que es igual a P2 por V2. Por ejemplo, las bolsas de aire de un automóvil antes del impacto contienen gas que se encuentra a una presión elevada, por lo tanto ocupan un volumen pequeño. Cuando el automóvil impacta, la presión disminuye, ocasionando que el volumen del gas se expanda. Esto hace que la bolsa de aire se infle. Revisemos ahora a la ley de Charles. Esta ley aplica para procesos isobáricos, es decir, para aquellos procesos que ocurren a presión constante. Esta ley establece que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto quiere decir que si la temperatura de un gas aumenta, por lo tanto también va a aumentar su volumen, y viceversa. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también va a disminuir. De este modo, esta ley está definida con la expresión volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Por ejemplo, un globo que contenga a un gas y que se encuentra a determinada temperatura. Si esta temperatura aumenta debido a un día soleado, entonces el volumen del gas también va a aumentar, ocasionando que este globo se pueda reventar. Por último, tenemos a la ley de Gay-Lussac. Esta ley aplica para procesos isocóricos o también denominados isovolumétricos, es decir, aquellos procesos que se llevan a cabo a volumen constante. Esta ley establece que, a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto quiere decir que, si la temperatura aumenta, entonces la presión también va a aumentar, y viceversa. Si la temperatura disminuye, por ende, la presión también va a disminuir. Entonces, esta ley queda establecida con la expresión P1 sobre T1, que es igual a P2 sobre T2. Por ejemplo, una olla express o de presión hace uso del aumento de la temperatura para que aumente la presión y de esta forma se cuezan los alimentos más rápido. Muy bien. Vamos a continuar. Ahí está. La última parte, ya que vendría a ser el tema de mezcla gaseosa. Mezcla gaseosa. Muy bien. Tenemos la ecuación general de los gases. Pavo ratón, no te olvides, pavo ratón. Se asume que en cuestión de presión a atmósferas, la constante R es atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, grados Kelvin. Y el numerito es 0.082. Si es milímetros de mercurio, la constante R, ¿qué va a ser? Milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. En este caso cambia a 62.4.
Y si es kilopascal, sería 8.3 kilopascal sobre mol. En mi experiencia, el profesor Vilca al menos pregunta las dos primeras. La tercera nunca la he visto, pero no sé, podría preguntar, ¿no? Obviamente la que más pregunta es con atmósferas. 0.0, pero yo recuerdo un ejercicio que no pude responder porque no me acordaba, donde puso con presión milímetros de mercurio, y ya pues ahí ya no hice nada. Simplemente me agarró y no me acordaba que era 62.4. ¿Ya? Bueno, pues el detalle, ¿no? Usted sabe que para tener una buena nota el detalle es lo valioso ahí. Muy bien. Sigamos. ¿Qué volumen ocupará un mol de cualquier gas en condiciones normales? Pavo ratón nomás, se aplica pavo ratón. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas condiciones normales? Bueno, un mol, además, 0.082, la temperatura es 273, que es 0 Celsius, y la presión en una atmósfera. Eso simplemente se reemplaza, sale 22.4. Es por eso que el volumen de un mol, el volumen molar, es 22.4. Y es idéntico para todos los gases. ¿Ya? Muy bien. Acá hay otro ejercicio típico para reemplazar con pavo ratón. Típico para reemplazar. Presión por volumen sobre R por T. Entonces, el número de moles que es 4. Vamos a determinarlo, vamos a hallarlo. Haciendo el despeje de la ecuación. P por V sobre RT. El P lo tengo que es 8,2. El B es 12. 12 litros, ¿ya? Y la temperatura es 27, pero ya sabes que es una trampa. Tienes que agregarle 273 para que te dé 300. Simplemente reemplazas y la respuesta es 4. Otro ejercicio, pero ahora han cambiado, ¿no? No es, atmósferas, sino milímetros de mercurio, ¿verdad? Han puesto acá milímetros de mercurio. Y bueno, ese es un poquito el truco, ¿no? El truco. Necesariamente deberás convertir eso a atmósferas. Si tú quieres mantener la constante así, ¿no? 0.082, eso se trabaja con atmósferas, como está acá. Esa es la idea. Si usted quiere mantener este valor de 0.082, tienes que trabajar con atmósferas. Ahora, como a mí me dan el valor de mercurio, yo puedo trabajar con este valor de R, que vendría a ser 62.4. Pero evidentemente, pues eso depende de que me acuerde, ¿no? Y si no me acuerdo, ¿qué hago? Ya, si no me acuerdo, ¿qué es lo que hacen en el ejercicio? Lo convierten. Multiplicando, ¿te acuerdas? El factor 1 por 1. Tienes que memorizar de que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Que es lo mismo, o sea, lo de arriba es igual que lo de abajo, o sea, estás multiplicando por 1. Entonces, ¿qué haces? Despejas y te sale que es 4 atmósferas. O sea, 3040 es 4 atmósferas. Y simplemente reemplazas, ¿verdad? Masa por la constante, por la temperatura, sobre presión, sobre volumen. Recuerda que está en litros y todo queda bien y ya listo. Lo resuelves. Acá hay otro, pero acá lo que te piden es densidad. Bueno, te dan la densidad. Al darte la densidad te están diciendo masa entre volumen. Nunca te olvides, densidad
es masa entre volumen. Este también es un dato que ponen en algunos ejercicios para marear al alumno, para pues un poquito perderlo, ¿no? Le dan densidad y el joven reclama, uy, pero a mí no me han enseñado eso. Pero es que tienes que reemplazar, ¿no? Claro. En este caso, tienes que reemplazar el tema en cuestión, ¿no? Para que pueda salir más exacto. ¿Sí? ¿Y qué sucede en este caso? Que, claro, acá, por ejemplo, ahí falta una letrita, ¿no? Ahí falta una letrita, que vendría a ser la P. Si se dan cuenta, acá dice reemplazando en alfa, ¿no? Pero acá debería haber una P. No, aquí falta una Pcita, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es la P, ¿no? Porque es de alfa, pues de alfa está arriba, ¿no? Falta esta P. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? De que están colocando acá, tú sabes que los moles son masa entre masa molecular. Entonces está cambiando la masa molar, está pasando arriba y el volumen abajo. Ese intercambio te genera masa entre volumen. Masa entre volumen es densidad, justamente el dato que te están dando, ¿no? De tal forma que presión por esta masa molar te va a dar la densidad por R por T. Y aquí te das cuenta que lo corrigen, ¿no? Acá, ¿ves? La P ya la ponen abajo, porque estaba acá al costadito. Es un pequeño error, a ver, corrijan en su material, no se vayan luego a confundir ustedes. ¿Ya? ¿Sí? Y luego operas como siempre, reemplazas, ya sabes, en Kelvin, en atmósferas, en litros. Todo eso tienes que vigilar. Por eso es que tienes que colocar las magnitudes, ¿ya? Para que tú elimines, ¿no? Se elimina atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, de tal forma que solamente te quede lo que te piden, que en este caso, como es masa molar, es gramo sobre mol. Si al final te queda gramo sobre mol, es porque has hecho bien el ejercicio. ¿De acuerdo? Acá hay otro ejercicio interesante, que es una mezcla de gases. Mezcla de gases. ¿Qué más? A ver, te dan en este caso milímetros de mercurio, tienes que transformarlo a atmósferas. Celsius, transformar a Kelvin. Milímetros, transformarlo a litros. En este caso es dividirlo, ¿no? Entre 10, entre 100, entre 1000. Entre 1000, ¿no? Que es lo que está bajo 1000. Porque un litro equivale a 1000 mililitros, ¿no? Entonces multiplicas por un litro sobre 1000 mililitros. Tú sabes que ese factor nuevamente es 1. Entonces, ¿qué te queda? 0,2 litros. Y bueno, acá te dan esto, ¿no? En la mezcla ocurre esto. La composición de la mezcla es esto, ¿no? De etano y butano. Etano y butano. ¿Listo? Correcto. Entonces se hace un reemplazo de, en este caso, X y Y. El ejercicio debería seguir, se hace un reemplazo de X y Y. Es un ejercicio un poco más complejo. No vienen así los ejercicios en los exámenes, al menos no en los que me tocó a mí, aunque son muy, muy interesantes, ¿ya? Y aquí está la ecuación universal, se despeja lo que se quiere, que es el número de moles. El número de moles de la mezcla, X y Y, saldrán por aproximación, ¿no? Hallas el número de moles, lo reemplazas en la ecuación, donde están X y Y te sale otra ecuación más, ¿no? Aquí debe haber una tercera desarrollo. Ahí está. Es bastante largo este ejercicio, ¿eh? Luego
se hace este sistema de ecuaciones. Esto ya es álgebra, ¿no? Esto ya es álgebra. Y al resolver esto, bueno, el ejercicio ya sale así, ¿no? Bueno, este es un ejercicio más difícil. Generalmente no vienen así, ¿no? Porque son 20 preguntas, entonces, ¿para qué colocarle uno tan difícil, ¿no? La ley de Dalton de las presiones parciales. Claro, la ley de Dalton es cuando se habla de mezclas. De mezclas. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Tienes el gas A y el gas B. Su mezcla sería A más B, que en este caso es la presión. La presión de A más la presión de B. Es la cuestión. Es de la ley de Dalton de las presiones parciales. Cuando existe una mezcla de gases se denomina presión parcial de un gas a la presión ejercida por las moléculas de ese gas, como si él solo ocupara todo el volumen. Esa es la cuestión. Y claro, es aquí donde te va a salir el concepto de fracción molar, que es el número de moles del gas A sobre el total. Y en el caso del gas B, el número de moles de B sobre el total. Lo cual da lugar al concepto de presiones parciales. La presión de A, ¿cuál será? El número de moles del gas A sobre el total, por la presión. Y la presión de B es igual. Es igual. Muy bien. Acá hay un ejercicio más o menos sencillo, mira. Solamente hay nitrógeno y oxígeno. ¿Y las presiones cuáles son? Del nitrógeno 0,8. Del oxígeno 0,2. ¿Cuál será la presión total del aire? Es un ejercicio muy simple, ¿no? Obviamente la complicación aquí va a ser darte otros datos. Darte datos que no te esperas para que tú lo reduzcas a suma de presiones. Aquí te dan presiones, pero para sacar presión, ¿qué te puedo dar? ¿No? Si yo quiero que tú saques presión, en la fórmula Pavo-Ratón, te puedo dar volumen, temperatura y número de moles, ¿no? Si yo te doy volumen, temperatura y número de moles, tú puedes hallar la presión y lo puedes calcular ya. Ese más o menos es el tema de la dificultad con estos ejercicios. Esto es lo que ocurre, mira. Esto es lo que ocurre. En este caso hay 3 gases. Tendrás que hacer 3 sumas. Mejor dicho, una suma compuesta por 3 elementos, por 3 sumandos. Te dicen que la presión del primero es 0,6 atmósferas, correcto. Ahora la fracción molar del compuesto B es el doble que la de C. Aquí comienzan los trucos algebraicos, pues. Tienes que ya saber que una cosa es el doble del otro. La presión es 1900 miligramos de mercurio, también es otro truco. Tienes que convertirlo a atmósferas, 2,5. Luego tienes que acordarte de la fórmula de fracción molar. ¿Te acuerdas fracción molar, no? Que es lo que hemos visto hace ratito, ¿no? Esta de acá. Que podría ser, ¿no? Número de moles del gas A sobre total, o también presión de A sobre el total. En este caso creo que eligen eso, ¿no? Presión de A sobre el total del número de moles, ¿verdad? Exacto. El total del número de moles, que es en este caso 2,5. La presión total. Y se reemplaza. Uno es el doble del otro, ¿te acuerdas? Uno es el doble del otro. Te queda que 3, el triple de algo es tal cantidad. Y ya calculas uno, calculas el otro y se resuelve. ¿Ya? En base a estos nuevas fórmulas. En base a estas nuevas fórmulas. Muy bien. Vamos a continuar. Sigamos. Listo.
Ya justo, ya estamos sobre la hora, ¿no? Este es otro ejercicio, ¿no? Una mezcla de 4 gramos de 2 gases, o como en volumen tal. Calcular temperatura, calcular presión parcial. También, pavo ratón se reemplaza. Todo está correcto, litros, atmósferas se reemplaza. Ya tienes temperatura. Y ahora, ¿qué te piden? La presión parcial de cada gas. La presión parcial de cada gas. Esto debe todavía por acá se desarrolla, ¿ves? Se desarrolla. Entonces reemplazas cada dato en su lugar y te va a dar la fórmula en cuestión. Y bueno, muchachos, acá hay más ejercicios para que practiquen. Ustedes estén en su material. La ley de Graham. No me vino en algún examen esto. En las clases sí hay ejercicios, ¿no? La de difusión, ¿sí? Pero por si acaso sería bueno que la tomen en cuenta el tema de la ley de Graham y la de Amagat, volúmenes parciales.